Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al curso Los protagonistas del siglo XX, aquí al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada especial que es la maestra Elsa Aguilar Casas, quien trabaja aquí, se desempeña aquí como investigadora. La maestra Elsa Aguilar Casas es licenciada en Historia y egresada de la maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de licenciatura en Historia de la misma institución. Desde el año 2000 es investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, aquí en este instituto, donde actualmente se desempeña como directora de extensión académica. También es conductora del programa de Radio México y sus historiadoras del INERM. Ha publicado artículos de divulgación de la historia en revistas, periódicos, páginas de web. Su línea de investigación es la Revolución Mexicana, particularmente estudia el régimen huertista y el exilio de los huertistas. Algunas de sus publicaciones son en libros, podemos decir, Manuel Eduardo de Gorostiza, pionero de la diplomacia en México, 2012, Por Revolución y Estabilidad, cronología 1916-1967, en coautoría con Pedro Serrano, de 2012. Y también tiene algunos artículos como Historiografía Veracruzana del siglo XX, en Historiografía Regional en México, siglo XX, coordinado por Pedro Serrano Álvarez, de aquí de INERM, con la Universidad de Nayarita, del 2009. También Querido Moeno, Esbozo de un exilio en exilios en México, siglo XX, coordinado por Claudia González Gómez y Gerardo Sánchez Díaz, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el 2008. También tiene otro artículo, Exiliados huertistas en Cuba, Mar Adentro, Espacios y Relaciones en la Frontera México-Caribe, coordinado por Laura Muñoz y por el Instituto José María Luis Mora, en el 2008. Por eso y otras cosas, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana a nuestra querida y compañera amiga Elsa Aguilar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me siento rara, un poco rara de este lado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes se darán cuenta que hubo un cambio de plan en el programa por causa ajena a nosotros. Nosotros programamos y a veces suceden este tipo de cosas y bueno, pues hay que salir de emergencia a responder, como en este caso. Y bueno, pues como ya les comentaba José, desde hace algunos años he estado trabajando este tema del huertismo, este tema, particularmente el tema del exilio de los huertistas. Entonces, por eso conozco al personaje, sin ser especialista en él, pero pues con mucho gusto vamos a platicar de Belisario Domínguez. Estamos terminando el mes de octubre y no podíamos dejar pasar a este personaje fundamental de este momento, un protagonista, pues sí, del siglo XX y más aún una figura principalísima de los acontecimientos que estaban ocurriendo precisamente hace un siglo, en 1913. Figura principal de esos acontecimientos, emblema de la oposición al régimen impuesto, un símbolo de la oposición al régimen huertista, al gobierno ilegítimo encabezado por el general Victoriano Huerta. No fue el único que se opuso, ustedes lo saben, hubo muchos críticos, muchos oposicionistas, bueno, se formó un ejército constitucionalista para combatir a ese régimen, pero no fue el único, pero sí es interesante traerlo a la mesa, a la memoria, para recordar su labor desde su posición en el Congreso de la Unión como senador. Entonces no fue el único, pero sí habló en voz alta, sí habló fuerte y dirigió dardos directamente, ni más ni menos que al general presidente, a Victoriano Huerta. Bueno, vamos a empezar con el último día de vida de Belisario Domínguez, algunos de los aspectos para luego plantearnos algunas preguntas sobre este personaje.
El último día de que se le vio con vida pues fue el 7 de octubre de 1913. Al día siguiente pues nadie sabía nada del senador Belisario Domínguez, no se presentó a sus labores, no tenían noticia de él y entonces pues reinaba la incertidumbre. ¿Qué pasaba con él? Nadie tenía noticias, nadie sabía nada del senador chiapaneco. Ese día, 7 de octubre, pues todo había transcurrido de manera normal. Hizo su vida como lo hacía cotidianamente. Por la tarde, el senador Domínguez se hospedaba aquí en la Ciudad de México en el Hotel Jardín, que estaba ubicado en San Juan de Letrán, en la calle de San Juan de Letrán. Y bueno, aquí en la ciudad también vivía su hijo Ricardo, que era estudiante de preparatoria. No vivían juntos, el hijo estaba en una casa de estudiantes, pero bueno, ese día 7 de octubre, Ricardo visitó a su padre, al senador Domínguez, pasaron la tarde juntos, un rato hacia la noche, se va el muchacho Ricardo y bueno, pues sería la última vez que vería a su padre, nunca jamás, nunca supo de él, nunca lo escuchó hablar. Entonces les decía, el día 8, es decir, al día siguiente, pues comenzaron a buscar al senador al darse cuenta de que no se había presentado a sus actividades. ¿Y qué noticias había? Pues los únicos testimonios eran los de los empleados del Hotel Jardín, que cuando algunos compañeros de la Cámara fueron a preguntar por él, los empleados dijeron, bueno, lo único que vinieron unos hombres, sí, en la madrugada vinieron unos hombres, se bajaron de un automóvil, entraron de forma violenta y se llevaron al senador, así, violentamente, lo sacaron en la madrugada y lo hicieron subir a ese automóvil. Nadie más vio nada, nadie sabía nada. Entonces, bueno, pues reinaba la incertidumbre entre los compañeros del Congreso. Esa incertidumbre, al paso de las horas, se fue convirtiendo en sospecha de que algo grave le había pasado al senador y bueno, pues había sobradas razones para pensar esto. No encontraban explicación para su ausencia, pero tampoco era descabellado pensar eso, que algo le hubiera pasado al senador Domínguez, que hubiera sido víctima de un atentado. ¿Y por qué? Vamos a platicar por qué. Aquí podemos entonces preguntarnos, bueno, pues ¿quién era Belisario Domínguez y por qué resulta ser una persona tan peligrosa para el régimen de Victoriano Huerta, ¿no? ¿Por qué lo silencia? ¿Por qué lo borra del mapa? Bueno, vamos a conocer entonces la trayectoria de vida de Belisario Domínguez. ¿Quién es Belisario Domínguez? Belisario Domínguez nació en Comitán, Chiapas. Y vamos a ver cómo a lo largo de su vida, allá en su Comitán, va a ser un hombre muy popular, un hombre muy querido, reconocido. Ya veremos por qué. Nació en 1863 en Comitán. Sus padres fueron Cleofas Domínguez y María del Pilar Palencia. ¿Qué es interesante de esto? Bueno, que el padre había sido, la familia del padre era una familia de estirpe liberal. Habían combatido, si bien no fue Chiapas precisamente un escenario de combate al imperio, a la invasión francesa, bueno, se movilizaron algunos de sus tíos, formaron un batallón de chiapanecos y fueron a Puebla a combatir, y el papá también era defensor del liberalismo y de la república. Entonces desciende de una familia liberal, de estirpe liberal. Sus padres eran pues dueños de un establecimiento comercial, es decir, el origen socioeconómico no es un hombre que pertenece a una familia rica, pero sí tienen una buena situación, un nivel pues acomodado, digamos, ¿no? Que permitirá después que se vaya a estudiar al extranjero. Hace los estudios en Comitán, en los estudios primarios, los estudios de bachillerato en San Cristóbal de las Casas, que en esa época era la capital del estado. Y bueno, pues hay como suele pasar en algunos estados del sureste del país, las inundaciones. Se desborda un río ahí en Chiapas y paraliza la actividad de San Cristóbal de las Casas y entonces se interrumpen los estudios. Todas las actividades se paralizan, entre ellas las docentes. Y bueno, regresa a Comitán, pero luego se toman la decisión en la familia de que este muchacho Belisario, que parece tan estudioso, que se vaya a Francia a estudiar. Y se va a París.
París. Llega a París en 1879. Se hospeda en la casa de una familia ahí en París. Al paso de algunos años se independiza y se va a vivir a una casa de departamentos. Bueno, concluye el bachillerato en el 83 y en el 84, en 1884, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Es interesante mirar su trayectoria como estudiante, los reportes de los maestros, la cercanía que logra tener con sus profesores, las prácticas que hace en las clínicas allá en París y en algunos otros lugares cercanos a la capital francesa, porque bueno, se nota claramente su empeño y su dedicación, sobre todo eso, los testimonios de algunos de sus maestros, las cartas. Bueno, concluye los estudios en 1889, los estudios de médico cirujano con 2 especialidades, obstetricia y oftalmología. Y él, bueno, pues desde que fue a París tenía la firme convicción de regresar a Comitán, de regresar a su tierra a ejercer su profesión. Regresa a México, apenas termina la carrera, sus estudios universitarios, regresa a México ya como todo un médico, se instala en Comitán. Bueno, también las descripciones que se hacen de su regreso, la bienvenida que se le hace, pues no todos tenían un médico egresado, formado en París, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, bueno, son unas bienvenidas llenas de contento por la llegada de Belisario. Y de inmediato se pone a ejercer su profesión. Establece una farmacia que se llama La Constancia. Luego tendrá otra, primero esta de La Constancia. Esto también, porque es interesante, porque el desempeño de su profesión, el ejercicio de su profesión, le permite conocer lo que sucede a su alrededor. Su relación con los habitantes de su pueblo, de su ciudad y de los alrededores, le permite acercarse y entender y conocer qué es lo que vive la gente, qué es lo que padece, no solamente en el ámbito de la salud, sino qué es lo que se vive en la vida real, en la vida cotidiana. Conoce la problemática, la realidad del pueblo chiapaneco y logra crear un fuerte vínculo con la gente. Porque bueno, a lo mejor sobra que yo les diga, seguramente todos lo conocen, que esto que se dice de Belisario Domínguez, que era un médico generoso, humanista, que atendía con mucho placer a los enfermos, pudieran o no pudieran pagar. Entonces, un médico generoso, no solamente la atención médica, sino además también les proporcionaba las medicinas. Esto es algo que se conoce mucho, que ensalza esta labor del doctor Domínguez. En cuanto a la vida personal, en 1891, a los 28 años, contrae matrimonio con Delina Cebadúa, que era su prima, lo cual, pues, prácticas de la época, no nos debe resultar nada extraño. Se casan y tienen 4 hijos. Una de las cuales, 3 hijas y un hijo. Una de sus hijas muere al poco tiempo de nacida. Y bueno, al paso de estos años, en los próximos años, vienen momentos coyunturales en la vida de Belisario Domínguez. Por ejemplo, 1902 es un año importante porque es el momento en el que tiene que viajar a la Ciudad de México, por razones ni más ni menos que de salud. Su esposa, su querida Delina Cebadúa, enferma gravemente y bueno, pues imagínense ustedes, siendo él un médico, difícilmente puede resolver este problema. Tiene que venir a la Ciudad de México para que su esposa reciba tratamiento a la enfermedad que le aquejaba desde tiempo atrás, que era una gastritis crónica.
¿Qué sucede en este arribo a la Ciudad de México? Es decir, no se dedica solamente a cuidar a su esposa y a estos asuntos, ejerce su profesión también acá en la Ciudad de México, se instala en Tacubaya a vivir, y él establece un consultorio en la calle de Revillagigedo. También se dedica a la medicina, pues. Pero ese mismo año, a final de ese año, muere su esposa, Delina Cebadúa. Y les digo, es un año coyuntural en su vida por la pérdida. Ese mismo año murió su papá también, muere el papá, muere la esposa. Pero ¿qué más podemos destacar de este momento? ¿Por qué lo refiero así como un año coyuntural? Porque por esos momentos, bueno, la estancia en la Ciudad de México le permite empaparse de la política nacional, de la política en la capital del país. Si bien era consciente y era observador de lo que sucedía en Chiapas, en Comitán, bueno, pues estar aquí en la capital le permitió tener más elementos y una óptica quizá más acabada. Y entonces, ya siendo un hombre viudo y dedicado a la medicina por completo y empapado de este ambiente, también incursiona en el periodismo. Esto es lo importante también, ¿no? Se dedica entre sus actividades a escribir. Publica unas hojas sueltas primero, que él mismo costeaba. Él era el director, el impresor y el encargado de esta publicación. Si bien no eran publicaciones de carácter abiertamente opositor al régimen, es decir, no lanzaba críticas contra el general Díaz, por ejemplo, sí eran publicaciones de denuncia social que permitían esto, hablar de los problemas que observaba el doctor Domínguez. Tenemos entonces una primera publicación que está fechada en Tacubaya en abril, el 28 de abril de 1903. Es una publicación que se llama Chiapas, les digo, una hoja suelta. Y si bien se trata de un texto dirigido a todos los patriotas, en el que manifiesta su deseo de contribuir al engrandecimiento de la nación, así lo dice, aclara que siendo chiapaneco, pues lo primero que tiene que hacer es hablar de Chiapas. Entonces, ¿de qué habla Chiapas? Pues de Chiapas. En este documento habla de esto, de el abandono en el que el gobierno de Chiapas tiene a los habitantes de su estado. ¿Cuál era su objetivo entonces? Dar a conocer en la capital del país, que parece quizá Chiapas tan distante, el objetivo es dar a conocer los problemas que existían ahí en su estado. Hacía notar el doctor Domínguez que si bien Chiapas era un estado con gran potencial por los recursos naturales que parecían inacabables y por recursos humanos también enormes, los gobiernos tenían abandonado a su estado y sobre todo, decía, se han dedicado a lucrar y no a satisfacer las necesidades de los habitantes. En esa primera hoja suelta, el doctor Domínguez describe las riquezas de su estado, las posibilidades agrícolas y ganaderas. Dice que esa tierra es fértil, muy fértil. Dice aquí se puede sembrar maíz, trigo, arroz, cacao, café, caña, todo se puede dar acá. Por supuesto, algodón, tabaco, enequén. Habla de la abundancia de maderas preciosas, la fuerza de los ríos también, dice, esta es una riqueza que se debe mirar, que se debe tomar en cuenta. Es decir, retrata este territorio de grandes riquezas, pero entonces decía, a pesar de eso, a pesar de esta riqueza, es un país, es un estado que está en la pobreza, en la miseria. ¿Por qué? Se pregunta por qué y se responde el mismo, porque está mal administrado. Y entonces critica a los gobernadores porfirianos. Decía el doctor Domínguez que no habían hecho nada en provecho de la gente, pero que sí habían obtenido mucho dinero. Y convocaba al gobernador en turno, que era el gobernador Rafael Pimentel, a seguir el camino recto.
En este folleto hacía un llamado a los patriotas a trabajar en su población, en cada población, y a cuidar los fondos que manejaba el gobierno. Sobre todo, solicitaba ayuda a los periodistas. Este es un sector al que se dirige de manera muy clara el doctor Domínguez, los periodistas. Les dice, ustedes tienen el poder, ustedes tienen la capacidad de hacer llegar estas noticias, estas palabras y opiniones, no solamente las mías, sino las suyas propias, tienen esa capacidad de hacer llegar esto al mayor número de gente posible. Y les decía, los convocaba a producir una fuerza colosal, decía, que transforme a Chiapas. Es decir, lo que pedía en concreto, que reprodujeran estas ideas, que le ayudaran a difundir lo que él estaba diciendo en ese momento. Convoca, pues, dice, a abrir los ojos y a no engañarse a sí mismos, porque decía, vivimos engañados. En sus términos médicos, decía Domínguez, una llaga no se cura ocultándola, sino exhibiéndola y aplicándole la medicina que convenga. Y decía, por eso hablo de Chiapas y de la situación que está viviendo. Un siguiente volante, una siguiente hoja suelta, la publica en el 15 de junio, estamos en 1903, 15 de junio. Este estaba dirigido, como les decía, particularmente de forma concreta a los periodistas de la Ciudad de México, ¿no? Si en la primera publicación les había hecho un exhorto, aquí les dirigía a ellos este llamado. Hacía un llamado a los patriotas, pero sobre todo a los periodistas, a esto, a que le ayudaran a difundir. Pero la decepción para él fue que nadie lo secundó. Por ahí algún periódico publicó, insertó estas noticias que él daba de Chiapas, pero en sentido estricto la respuesta fue nula. Y luego publica un folleto en el que critica a los periodistas. Entonces, ¿no? Dice, ustedes no hacen nada, quieren quedarse callados, pues entonces ahí les va también mi protesta. Este es un primer ejercicio de periodismo y de, como les digo, de denuncia social. Luego viene una siguiente publicación, que es un periódico que seguramente han escuchado ustedes, el periódico que se llama El Bate, del cual él era el director, propietario y único responsable de esta publicación. Editó nada más 4 números durante el año de 1904, en febrero, en julio, en agosto y en septiembre de ese año. El Bate, periódico de literatura, filosofía y variedades, VATE. Decía, si bien aquí en el nombre del periódico se dice esto, periódico de literatura, filosofía y variedades, y a los poetas en algún momento, en aquella época se les decía bates, algún poeta era el bate, en realidad no estaba dedicado a la poesía. Esta palabra bate se conforma de, lo aclara él, la B de la virtud, la A de alegría, la T de trabajo y la E de estoicismo. Y él lo formula así, lo piensa y lo presenta como la fórmula, dice, de la felicidad: virtud, alegría, trabajo, estoicismo. Algunos de los temas tratados por Domínguez en el Bate son, por ejemplo, bueno, son varios de los que se puede hablar, pero, por ejemplo, hace una condena enérgica a las corridas de toros. Era antitaurino. ¿Por qué? Porque consideraba esto como prácticas sangrientas y degradantes, y convocaba a la gente que leía este periódico a evitar asistir, porque le parecía pues más bien deleznable una práctica como esta. También otro tema del que se ocupó en alguno de los números del Bate, se encuentra, por supuesto, el tema de la pobreza. Vuelve al este tema que había referido en las hojas anteriores, que hablaba de Chiapas concretamente. Bueno, pues aquí habla de la pobreza en general y de la necesidad de eliminarla y de superar este problema por el bienestar de este país y de sus habitantes.
En el número 3 de esta publicación destaca, como les decía, su propuesta de la fórmula, dice, mediante la cual puede conseguirse la mayor suma de felicidad posible, de felicidad posible sobre la tierra. Esto debate, ¿no? Dice, con esta fórmula, porque dice, aquí están consagrados los elementos fundamentales de la dicha humana, en cuanto depende del hombre: virtud, alegría, trabajo y estoicismo. Y entonces exhorta a la gente en su publicación a tener esta fórmula BATE como guía para la vida. Bueno, esto es en 1903 y a lo largo de 1904. Entonces decíamos, este es un primer momento en el que incursiona en la vida pública así, a través del periodismo. Regresa a Comitán en 1905 y bueno, vuelve a abrir una farmacia, en este caso la farmacia llamada La Fraternidad, y bueno, como era pues su decisión y su elección, sigue ejerciendo su profesión. Entonces lo vemos alejado de la política, ¿no? Todavía no tiene presencia alguna, si bien lee, si bien está informado, si bien estaba al pendiente de lo que sucedía, lo suyo es la medicina. Y bueno, pues como antes, como cuando volvió de París, es un hombre popular, ¿no? En Comitán. Popular, muy querido ahí en su tierra, invitado a cuanta actividad social había, a eventos, a inauguraciones, a actividades públicas, a padrinar tal o cual cosa. Y esto sucede a partir de ese año, de 1905. Entonces, luego tenemos que ubicarnos en los años del maderismo, 1910. Ustedes saben que cuando inician, desde 1909, las campañas, la campaña de porque son varias, las campañas de Francisco I. Madero, con esta fórmula innovadora que hizo, ¿no?, de hacer campañas políticas y recorrer todo el país como nunca antes había hecho una campaña política, así la hizo Francisco I. Madero. No estuvo en Chiapas, no fue muy fuerte la presencia de esta presencia pues maderista en Chiapas, pero por supuesto que se conocía y por supuesto que había algunos que apoyaban a Madero y sus propuestas antirreeleccionistas, y así se logran ganar algunos adeptos para esta causa, entre ellos Belisario Domínguez y otros. Es decir, no hay gran actividad en el Estado durante 1909, durante 1910, les digo, son algunos cuantos, sino hasta mayo, en mayo de 1911, ya cuando renuncia el presidente Porfirio Díaz. Sí, en ese momento ocurren algunos hechos relevantes. Algunas partidas de maderistas chiapanecos toman Pichucalco, toman Ocosingo y algunas regiones de las villas de Flores y de Corzo, y bueno, pues entonces aquí sí se empieza a mover un poco la estructura política en el Estado. Por supuesto que hay enfrentamientos en el ámbito de la política interna, diferencias y altercados entre los grupos políticos. Entonces, esta época de la vida nacional, esas transformaciones que van sucediendo en el país, eso evidentemente también marca un momento importante en la vida de Belisario Domínguez. ¿Por qué? Porque es cuando las circunstancias lo llevan a desenvolverse en el ámbito político, en este momento, 1910, y 1911. Entonces ya no va a estar presente en la vida pública como benefactor, como filántropo, sino más bien en cargos públicos. Aunque él se resistía, no era que le llamara poderosamente la atención tener un cargo de elección popular, no, se había resistido, pero en 1910 fue postulado como candidato a la presidencia municipal de Comitán y ocupó el cargo el 1 de enero de 1911. Bueno, sobre sus labores al frente de su municipio, pues hay por ahí memorias, hay informes de lo que llevó a cabo, siendo un hombre
tan consciente, como habíamos dicho, tan preocupado, tan atento de los problemas sociales, políticos y económicos de su estado, bueno, se dedicó a hacer muchas labores importantes, como por ejemplo mejoró el sistema de agua potable, se dedicó en la medida de lo posible a abrir caminos, echó a andar un programa de regeneración de presos, poniéndolos a trabajar en actividades públicas como limpieza y remozamiento de algunas ciudades y de algunos pueblos. En fin, eso es como presidente municipal. En 1912 es cuando lo vamos a encontrar ya en el ámbito de la política nacional. En julio de 1912 se llevaron a cabo las elecciones, es decir, estamos ya en el gobierno del presidente Francisco I. Madero, se llevan a cabo las elecciones para renovar el Congreso. Y ahí don Belisario Domínguez, el doctor Domínguez, fue postulado como candidato a diputado por el club político Matías Castellanos, pero él rechaza la propuesta. Les digo, no le quita el sueño eso de estar en un cargo público. Rechaza la propuesta, argumentaba eso, que él estaba consagrado a la medicina, pero luego viene otra propuesta del Club Liberal que lo postula como candidato a senador suplente y en este caso acepta. Bueno, está bien, quizá pensó que suplente, pues cuando le iba a tocar, ¿no? Y le tocó muy pronto. Ustedes lo saben, hace poco tuvimos acá algún foro sobre la disolución del Congreso y nos hablaron, y ya en otro momento también, de cómo estaba integrada, cómo se conformó la 26 legislatura. Nada más recordaría yo que en esa legislatura convergieron políticos de diferentes tendencias, de la mayoría de los grupos políticos, maderistas, católicos, porfiristas, se encuentran ahí, de todas las tendencias políticas. El gobierno de Francisco I. Madero, lo saben ustedes, un gobierno que duró solamente 15 meses. Un gobierno que estuvo permanentemente acechado, tenemos que hablar esto pues para contextualizar en dónde se viene a desenvolver Belisario Domínguez. Acechado, con inestabilidad, por supuesto, rebeliones importantes, 4 rebeliones importantes: la zapatista, la reyista, la felicista y me falta una, la de Orozco, la orozquista. Estas son las 4 rebeliones más importantes a las que le tiene que hacer frente el gobierno del presidente Madero. Entonces, la inestabilidad y en muchos sentidos. Y por supuesto, la última y el golpe final, el cuartelazo, ¿no? La quinta rebelión, el quinto movimiento, que es la decena trágica, el cuartelazo. Entonces, también conocen ustedes los acontecimientos ocurridos. 9 de febrero comienza este movimiento contra el gobierno del presidente Madero, encabezado por el general Bernardo Reyes, por Manuel Mondragón, Félix Díaz, y bueno, estos días de febrero en los que la Ciudad de México se convierte en el escenario, en el campo de batalla. Si la Ciudad de México había visto la revolución a la distancia, el campo de batalla quedaba muy lejos, este es el momento en el que la ciudad se ve envuelta en un caos, en un verdadero caos, balazos por todas partes, hambre, muerte, por supuesto, falta de luz, de los víveres, pues, porque hablamos siempre de los generales que formaron parte de esto, pero se nos olvidan los civiles, ¿no? El sufrimiento que les tocó, que vivió la gente que habitaba en esta ciudad. Y por supuesto el magnicidio, ¿no? Los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, los presidentes, como les llamaban. Concluye pues este proceso, asume la presidencia el general Victoriano Huerta, de esa manera que ustedes conocen también, de forma ilegítima, se queda al frente de la presidencia de la República y apenas, les digo, apenas habían pasado unos días de todos estos acontecimientos y el 3 de marzo de 1913 muere el senador titular, que era Leopoldo Gout.
estaba enfermo, la muerte fue por problemas cardíacos, y entonces, bueno, a Belisario Domínguez le toca venir a ocupar esa curul. Les digo, a lo mejor a él le parecía muy lejano venir a hacerse cargo de eso, y tiene que venir. Y el 5 de marzo de 1913 rinde protesta como senador de la República por Chiapas. ¿Cuál es el escenario, pues, en el que se desenvuelve políticamente Belisario Domínguez? Es el escenario del gobierno de Victoriano Huerta, que a veces parece que se olvida que fue mucha gente la que lo apoyó, como que muchos se hicieron los oxisos ya después, pero ¿quiénes apoyaban a Huerta? El alto clero católico, por ejemplo, un sector importante de la clase media, la gente, la aristocracia del dinero, los ricos, no todos, no voy a generalizar, pero sí hubo muchos, algunos hacendados, empresarios nacionales y extranjeros también, y el Ejército Federal. O sea que, ¿y cuáles eran las muestras? Había muchas muestras de apoyo, ¿no? Si bien a un sector muy importante del país le había pesado el asesinato, la caída del gobierno del presidente Madero, otros tantos estaban muy contentos porque decían, por fin, ahora sí tenemos un hombre fuerte, una persona de mano dura, no como aquel que ya saben que se le calificaba de ingenuo, de débil. Se nos olvida lo que pasó en ese momento. El gobierno de Victoriano Huerta fue reconocido por el cuerpo diplomático, por la mayor parte del cuerpo diplomático acreditado en México. Por ejemplo, el rey de España, Alfonso XIII, reconoció al gobierno de Victoriano Huerta. El monarca inglés, Jorge V, también reconoció al gobierno de Victoriano Huerta. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es este gobierno? Apenas dura un poco más que el gobierno de Madero. Huerta gobierna a lo largo de 17 meses. Por supuesto, enfrenta la oposición armada de numerosos grupos que nunca lo reconocieron o que lo desconocieron. Bueno, marzo, estamos hablando de marzo, y ya lo saben ustedes, en el mismo mes de marzo, allá en Coahuila, se lanza don Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe, que convoca a constituir un ejército, a formar un ejército que combata a este gobierno ilegítimo, el ejército constitucionalista, y se integra, y entonces a defender la legalidad, que eso es lo que defienden, la Constitución de 1857 y la legalidad. Pero que era algo que le pesaba mucho a Victoriano Huerta y que lo mantenía débil, es que nunca logró obtener el reconocimiento de Estados Unidos, pese a que llegó con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson. En realidad nunca logra tener el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Fue un gobierno que estuvo permanentemente en crisis, el gobierno de Huerta. Fue incapaz de cumplir con su objetivo, con el objetivo con lo que supuestamente prometía, de pacificar y de conformar un gobierno estable. No lo logró. Así había llegado al gobierno, hablando de que iba a encabezar un gobierno provisional, cuyo principal objetivo, dijo en esos días de febrero, era convocar a elecciones y restablecer la paz y la estabilidad. Eso dijo Victoriano Huerta en febrero. Pero ya en el poder, bueno, difícilmente se dio a esto, ¿no? Y buscó allegarse a apoyos de diversos grupos que fueran leales a él. Y así forma su gabinete y se rodea de algunas personas inteligentes, que por periodistas, escritores, gente conocida, y que tomaron la decisión de sumarse a ese gobierno. Difícil explicarnos por qué, pero bueno, ahí estuvieron. Y luego así se los cobró la historia, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté estrechamente vinculada con el caso que nos ocupa, que es Belisario Domínguez, el doctor Aureliano Urrutia, no era un médico, era un medicazo.
un médico reconocido porque era un especialista, era un médico brillante, pero formó parte del gobierno de Victoriano Huerta. ¿Y quién se acuerda del doctor Urrutia? Reconocido en Estados Unidos, fue el primer médico que separó siameses en el mundo, por ejemplo, el doctor Urrutia, pero bueno, su participación en este régimen ilegítimo es lo que los postró en este lugar a estos personajes que tampoco vamos a defender, ¿verdad? Nada más les platico de quiénes eran. Entonces, les decía, el asunto de Estados Unidos, para comprender algunas de las posturas que tiene Belisario Domínguez frente al gobierno de Huerta. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que les decía, es un problema grave para Victoriano Huerta porque nunca consigue el reconocimiento. Si bien Wilson, como les decía, pero Wilson, el embajador Henry Lane Wilson, se metió descaradamente en los asuntos de México, a los pocos días del asesinato de Madero, llega un nuevo presidente al gobierno de Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson. Termina el gobierno de Taft y asume la presidencia Woodrow Wilson. El presidente Wilson se opuso a otorgar el reconocimiento a Huerta, aunque no lo dijo claramente. Más bien lo que hizo o lo que no hizo Wilson fue, evitó pues hacer una pública su posición respecto a la Revolución Mexicana. Y su gobierno, el gobierno de Estados Unidos, puso en marcha una estrategia política que llamaron la espera vigilante, la política de espera vigilante. ¿En qué consiste esta espera vigilante? Consistió en, uno, decía esta línea política que siguieron, prohíben la venta de armas a cualquiera de los dos grupos. Es decir, están diciendo ahí, no nos metemos, no fija postura y no nos vamos a meter. En ese sentido, no vendemos armas ni a los constitucionalistas ni al Ejército Federal, al gobierno. Porque de esa manera evita interferir. Dicen, así no interferimos en los hechos, en el desarrollo de los hechos. Más bien, dice el presidente Wilson y su gobierno, vamos a observar el desarrollo de la lucha. Así lo dicen, ya ven que no se meten, ¿no?, en nada. Vamos a estar vigilantes. ¿Y por qué toman esta decisión? Pues es un fundamento de su política exterior, ¿no?, de la política exterior de Estados Unidos. Porque según esta política, Estados Unidos apoya solamente a los gobiernos legalmente constituidos y desconoce a los que llegan, a los que hubieran llegado por algún movimiento armado, que era el caso de Victoriano Huerta. Entonces dice, no reconozco y no me meto, y estoy atento a lo que pasa, no quiero interferir en tus asuntos. Así pasan los meses y hacia el verano de 1913 el presidente Wilson manifiesta que no pretende intervenir en los asuntos de México nuevamente. Dice que quiere apoyar a los mexicanos en el establecimiento de prácticas democráticas. ¿Y qué hace? Bueno, manda una serie de sugerencias al gobierno de México, que las recibe directamente quien era el secretario de Relaciones Exteriores, ni más ni menos que don Federico Gamboa, el famoso escritor Federico Gamboa, el autor de Santa. Él formaba parte también del gabinete. ¿Qué dicen estas sugerencias? Les decía el presidente Wilson y su ministerio del Exterior, llama al gobierno de México a resolver lo antes posible los siguientes asuntos. Dice, el cese al fuego por un armisticio inmediato. 2, dice que el presidente Huerta se comprometa a organizar elecciones libres y prontas en las que él no figure como candidato, es decir, que sea nada más el organizador. Y 3, dice que firmemos el acuerdo de que Huerta aceptará el resultado de las elecciones y colaborará con el nuevo gobierno. Estas sugerencias que manda vienen acompañadas de un ofrecimiento de apoyo económico.
Por supuesto, el canciller mexicano, Gamboa, las rechaza y dice esto es un soborno y es una clara intromisión en los asuntos internos de México. Y entonces, la relación que tiene Victoriano Huerta con el gobierno de Estados Unidos es crítica y la relación que tiene con el legislativo, también con el poder legislativo, también es muy delicada, porque si bien Victoriano Huerta buscaba tener una posición conseguir lealtades dentro del poder legislativo, la verdad es que no lo consigue, no lo logra en ningún sentido, porque hay muchos maderistas. Recuerden, cuando Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe, hubo de inmediato algunos diputados, varios diputados que respondieron a Carranza diciendo nos vamos para allá, nosotros nos vamos al norte porque queremos combatir, queremos sumarnos al ejército constitucionalista y ya, mañana salimos para allá. Pero Carranza le responde, no, ustedes quédense ahí porque esa es la trinchera desde la que ustedes pueden combatir a este gobierno ilegítimo. Y entonces se quedan, la mayoría de estos que pugnaban por esto, se quedan aquí en el país, en la capital, y hacer este trabajo que les correspondía, que era legislar y oponerse pues desde el Congreso. Ese era su papel, ese era el combate que iban a dar, oponerse desde el Congreso. Y entonces eso es precisamente lo que hace Belisario Domínguez. Destaca pues Belisario Domínguez como otros, ya les decía al principio, no fue el único, pero sí lo hizo clara y abiertamente. Se manifiesta con una férrea oposición al régimen impuesto, tiene una actitud abiertamente crítica, contestataria, y bueno, desde que se incorporó a la legislatura se había dedicado a criticar a Huerta y a su gente, decía, por este absoluto desprecio que expresan hacia los derechos de los mexicanos, porque era un gobierno absolutamente militarizado, una dictadura, y si hay desaparición de todos estos que están aquí, que estamos recordando, pues imagínense los civiles, también había desapariciones, muertes, encarcelamientos, ellos eran figuras públicas, funcionarios, pues, pero los demás, pues ni quien los conociera. En varias ocasiones, Belisario Domínguez se opuso a iniciativas propuestas por el Ejecutivo. ¿Cuál es el problema? Por eso les decía, ¿por qué resulta tan peligroso? ¿Por qué lo mandan a silenciar? Se opuso a propuestas del Ejecutivo como, por ejemplo, aquella con la que el general Victoriano Huerta buscaba promover a 3 jefes militares al grado de generales de brigada. Y vean ustedes a quiénes quería promover. A Manuel Velázquez, pero también a Manuel Mondragón y a Félix Díaz. Es decir, a los conspiradores, a los que encabezaron el cuartelazo y que dieron al traste con el gobierno del presidente Madero. Y Victoriano Huerta quiere reconocerles sus grandes aportaciones a la nación. Consideraba que habían prestado verdaderos servicios útiles a la nación y bueno, pues evidentemente pues hubo críticas y oposición, y Belisario Domínguez dijo, de ninguna manera, ¿cómo vamos a ascender a estos personajes? Otro momento de oposición fue, por ejemplo, cuando el Ejecutivo también pretendía nombrar al general Juvencio Robles como gobernador provisional de Morelos. Juvencio Robles, aquel que en otro momento había sido el más sanguinario para combatir a los zapatistas. Y entonces se le quiere nombrar gobernador de Morelos, bueno, pues sí resulta un absurdo. Son algunos de los momentos, pero el momento culminante lo encontramos en septiembre. El 16 de septiembre, el general Huerta presenta su informe ante el Congreso. Y entonces, bueno, pues ahí es cuando Belisario Domínguez ya no se contiene y lanza sus más severas palabras. Pero ¿qué decía este informe de Victoriano Huerta? Rinde su informe y particularmente, bueno, los temas básicos de su discurso son 2, la política exterior y la pacificación del país.
Ya vimos someramente que el asunto de la política exterior está mal, muy mal. Y la pacificación, bueno, pues no se diga. Respecto al primer tema, la política exterior, Huerta habla de la necesidad de hacer respetar la soberanía nacional. En ese sentido, en agosto había enviado una nota Huerta a la Embajada de Estados Unidos donde advertía Huerta al presidente Wilson que si el nuevo enviado especial a México, John Lind, no traía junto con sus credenciales como diplomático el reconocimiento a su gobierno, al gobierno de Huerta, sería considerado como no grato en México. Le está lanzando una advertencia viendo esta situación en la que se encuentra y al paso de los meses cada vez es más clara la posición del gobierno del presidente Wilson, que lo va presionando hasta que en noviembre le pone un bloqueo económico y libera entonces la venta de armas, lo cual favorece a los constitucionalistas que están en el norte y que pueden acceder de manera más sencilla a ellas y con eso logran un avance mucho más rápido hacia la capital del país. Y el segundo tema, el de la pacificación, en su informe Huerta decía que se habían logrado grandes avances en el tema de la pacificación, cuando tenemos al país pues con un ejército que está avanzando por 3 puntos hacia el centro y que son los combates pues hay enfrentamientos, batallas severas. Pero él dice ha habido grandes avances y también afirma en ese informe que en breve, dice, adjudicaría poco más de 9,000 hectáreas de tierra en el país en pequeños lotes, destaca la intervención del Departamento del Trabajo en la solución conciliatoria de huelgas, en fin. Por supuesto no se hicieron esperar las críticas, ¿no? Porque todo esto que estaba diciendo era falso, absolutamente falso, en los dos sentidos, en los dos temas principales de su informe. No se hacen esperar las críticas, pero bueno, nadie tiene este atrevimiento como lo tiene Belisario Domínguez, que si bien no fue un hombre de armas, no fue un hombre de campo de batalla, pues creo que sí lo podemos considerar, como dicen algunos de sus biógrafos, como la doctora Josefina MacGregor, como un héroe civil. Y entonces Domínguez responde a esto. Ya en otro momento, antes de sus famosos discursos, días antes, en una reunión que había tenido Belisario Domínguez para este momento ya hay un nuevo secretario de Relaciones Exteriores, es un gabinete inestable, cambiante por las propias condiciones del gobierno. Domínguez se había reunido con el nuevo secretario de Relaciones, Francisco León de la Barra, y le decía, ¿cómo puede Estados Unidos reconocer a este gobierno, que es un gobierno manchado con la sangre del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez? Y entonces, como Huerta se pone a lanzarles advertencias y cómo exige que se le reconozca. Y entonces vienen estos dos famosos discursos que seguramente ustedes conocen. Discursos es un decir porque en realidad, según la mayoría de los estudiosos del periodo y del tema, dicen nunca pronunció los discursos, pide la palabra para responder al informe del presidente Huerta y se le niega, y entonces lo que hace es imprimir este discurso que iba a pronunciar. ¿Por qué resultaba tan peligroso Belisario Domínguez? Por lo siguiente, por lo que le dijo a Huerta. El 23 de septiembre pide la palabra, se le niega la solicitud, logra que se imprima su discurso y que circule de mano en mano. Pues sí, si quieren ustedes nada más en el Congreso. Difícilmente podemos saber si estas palabras salen más allá de la Cámara, pero probablemente sí, y lo conocen los diputados y bueno, hace circular su voz de esta manera. ¿Qué dice en ese primer discurso del 23 de septiembre? Dice lo siguiente, les leo un párrafo. Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión?
No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan de política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble patria que, confiando en vuestra honradez y en vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. O sea, los está convocando a que hagan conciencia. La verdad es esta, dice. O sea, ¿por qué enoja tanto a Victoriano Huerta Domínguez? Por esto. La verdad es esta: durante el gobierno de don Victoriano Huerta no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. O sea, ¿cuál pacificación? Muchas naciones antes buenas amigas de México rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase despreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía, la prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultado sistemáticamente la verdad. Se ha ocultado sistemáticamente la verdad. Nuestros campos están abandonados, muchos pueblos arrasados. Y por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. Esto es el primer discurso y por supuesto que cala hondo. Y luego viene un segundo texto o discurso que tampoco logró pronunciar. El 29 de septiembre intenta dar lectura a otro discurso y tampoco se le permite. ¿Qué es lo que dice en este segundo documento? Dice lo siguiente. Se hace la ilusión, dice, para gobernar una nación, habla de Huerta pues, para gobernar a la nación se hace la ilusión de que aparecerá fuerte por medio de actos que repugnan a la civilización y a la moral universal. Y esta política de terror, dice, la practica don Victoriano Huerta, en primer lugar porque su criterio estrecho de viejo soldado no cree que exista otra. Y en segundo, porque en razón del modo con que ascendió al poder y de los acontecimientos que han tenido lugar durante su gobierno, el cerebro de don Victoriano está desequilibrado. Su espíritu está desorientado. Es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. Si don Victoriano Huerta, desequilibrado, insiste, está poniendo en peligro a la patria, ¿no toca a vosotros, que estáis cuerdos, señores senadores, poner un remedio a la situación? Ese remedio es el siguiente. Entonces, critica, expone la situación, pero también ofrece una solución. Dice, ese remedio es el siguiente: concededme la honra de ir comisionado por esta augusta asamblea a pedir a don Victoriano que firme su renuncia de presidente de la República. Creo que el éxito es muy posible. Por supuesto que era una locura, era un suicidio lo que estaba solicitando. Y es consciente del peligro y así lo deja plasmado en su texto. Dice, lo más probable es que llegando a la mitad de la lectura, don Victoriano Huerta pierda la paciencia, sea arremetido por un arrebato de ira y me mate. No sería raro, ya otros habían desaparecido: Gurrión, Adolfo Gurrión, Serapio Rendón, Edmundo Pastelín, Néstor Monroy, Gustavo Madero. Y entonces dice en este discurso al final, no sería raro, pero quizá cuando me vea ahí muerto, ya que me haya asesinado, y a lo mejor toma los documentos, los lee y reflexiona y firma la renuncia. Pues no. Dice esto el 29 de septiembre y entonces pues ya era un peligro inminente lo que estaba viviendo Belisario Domínguez. Son unos cuantos días apenas después de este segundo documento. Entonces la situación del senador era sumamente delicada. Se le sugirió ocultarse, desaparecerse por un tiempo, pero no hizo caso. Él siguió con su vida normal y así llegamos a donde empezamos, al 7 de octubre, cuando fue sacado violentamente del hotel donde se hospedaba. Ya dijimos que, bueno, el 8 de octubre entonces, ante esta
incertidumbre de qué pasaba con él, la Cámara designa una comisión formada por algunos diputados y senadores para ir a la oficina del secretario de Gobernación a exigir noticias, a investigar qué es lo que había pasado con el senador. Por supuesto que no les hicieron el más absoluto caso. La delegación no pudo, estos representantes de la Cámara no pudieron obtener ninguna información del secretario y pronto llegaron las lamentables noticias de lo que en realidad había sucedido, y que ya sospechaban. El 9 de octubre comenzó a correr el rumor de que ya se había localizado al senador muerto, por supuesto. Localizaron el cadáver del senador Domínguez, fue encontrado en el cementerio de Joco, ahí en Coyoacán, a un costado de lo que es ahora la Cineteca Nacional. Y bueno, pues imagínense ustedes el asombro y el enojo y el terror que provoca esto, ¿no? Pues es como un castigo ejemplar. Las reacciones, ¿cuáles fueron? Por supuesto, de indignación. Varios legisladores pidieron cuentas al secretario de Gobernación, a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, pero no obtuvieron absolutamente nada. Y nombran nuevamente una comisión investigadora para invitar al Senado a hacer lo mismo, a reclamar, exigir. Informan al Ejecutivo, a Huerta, que si vuelve a ocurrir una desaparición de algún legislador, el Congreso se vería obligado a trasladar sus sesiones a otro sitio, para lo que le importaba a Huerta, ¿no? Si era un desprecio absoluto a las instituciones. Bueno, pues en tan delicada situación, ya también, si nos acompañaron en otro foro que tuvimos hace algunos días de la disolución del Congreso, explicaron con más detalle que lo que yo puedo referir ahora qué fue lo que sucedió, pero bueno, el secretario de Gobernación, los secretarios de Gobernación y de Guerra, que eran, el primero era Garza Aldape y de Guerra era Aureliano Blanquet, sugieren la disolución del Congreso al presidente Huerta. Y el día 10 de octubre, hacia la sesión de la tarde, llegan a su sesión, pues, a la sesión vespertina, los diputados, y encuentran su lugar de sesiones, la Cámara, acordonado por la fuerza policíaca. Hubo discusión, hubo jaloneo, hubo corretiza seguramente, y esto concluye en un arresto masivo. Más de 100 diputados, aquí está la foto. Claramente, les digo, teníamos que cerrar octubre con este escenario, ¿verdad? Con Belisario Domínguez. Más de 100 diputados fueron detenidos y bueno, entonces los senadores voluntariamente y en protesta por estas circunstancias votan su propia disolución. Y se sigue exigiendo la investigación del asunto. No pasa nada en realidad hasta que cae el gobierno de Victoriano Huerta, hasta que en agosto de 1914 se pone en marcha la averiguación sobre el asesinato del senador Domínguez. Y ya saben ustedes que de inmediato empezó a correr el rumor, no sé si de inmediato, quizá después, de que le habían cortado la lengua, que lo habían silenciado. Quizá eso es solamente una metáfora porque en el acta de defunción no se registró nada de esto, ¿no? Se registran los balazos que le dieron, pero quizá una metáfora de que lo mandaron silenciar. ¿Y quién era el acusado de la mutilación? El doctor Aureliano Urrutia. Y dice, ¿y por qué? Se pregunta, porque él era quizá el médico más eminente del momento, tenía un consultorio impresionante, un hospital imponente en Coyoacán, con los recursos más avanzados y siendo cómplice del huertismo, siendo parte del gabinete. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, no sé si, pues ya que formó parte del gobierno, ¿verdad? Cómplice. Pues él, decían, el doctor Urrutia. Les digo, las averiguaciones se llevaron a cabo hasta agosto de 1914, fue cuando se rindieron declaración los asesinos, los raptores y asesinos, y bueno, detallan ahí cómo sucedieron los hechos. Imagínense ustedes, uno de los asesinos era conocido como el Matarratas.
pues ¿qué se podía esperar? Dicen en la declaración que el inspector de policía les encargó vigilar al senador, que luego recibieron instrucciones de Huerta, así lo dicen ellos, como si directamente el presidente Huerta se los hubiera dicho, que recibieron instrucciones de Huerta para sacar al chiapaneco del hotel y asesinarlo por la zona de Coyoacán, y que así lo hicieron. Afirmaron que llegaron a las cercanías del cementerio, bajaron a su víctima del auto y Márquez, uno de los raptores, le dio un balazo por detrás que se le incrustó en la cabeza, y luego Quirós le disparó 2 veces más. Dijeron finalmente que el senador fue enterrado en una fosa que improvisaron y que quemaron sus ropas. Pues fueron exhumados los restos del senador Domínguez en agosto de 1914. Como les digo, no dice el acta de defunción, dice eso nada más. Y bueno, ¿qué podemos decir entonces? Porque es importante recordar a un personaje como a Belisario Domínguez. Como les decía, no fue un hombre que cabalgó en los campos de batalla, en los campos de guerra, no fue un hombre que tomó las armas, creo que nunca tomó un arma. Sería difícil afirmarlo, pero no participó en los hechos violentos, pero sí con la prensa, sí con la palabra, y entonces es un símbolo, es un emblema del Senado. No por nada se erigió esto de la medalla Belisario Domínguez, es un emblema del Senado y es un símbolo de la libertad de expresión y del valor civil. Y bueno, pues además por estas razones que, como les digo, es breve lo que podemos decir aquí, sin duda alguna, pues teníamos que recordar a Belisario Domínguez precisamente en el centenario de su muerte. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias.